Bien, vamos a ver mapas Carnot, ¿no es cierto? Mapas de Carnot. Entonces, los mapas de Carnot, mapas de Carnot, mapas de Carnot, ¿no es cierto? Los mapas de Carnot constituyen una herramienta o una técnica para simplificación, ¿no es cierto? Es una técnica o herramienta para simplificación de funciones lógicas. Para la simplificación de funciones lógicas de hasta 5 variables. Hasta 5 variables lógicas, ¿no? Entonces, con los mapas de Carnot nosotros nos vamos a olvidar momentáneamente o ya no es necesario que nosotros estemos aplicando teoremas, que nosotros estemos aplicando los postulados, las leyes, ¿no es cierto? Porque el mapa de Carnot en sí ya nos entrega la función lógica simplificada. Entonces, es una técnica o una herramienta que nos sirve para simplificar funciones lógicas que tengan hasta 5 variables lógicas, ¿no? Entonces, actualmente nosotros hemos realizado hasta 4 variables, ¿no? A, B, C, D. Pero el mapa de Carnot nos permite realizar hasta 5 simplificación, hasta 5 variables lógicas. Y lo que hace el mapa de Carnot es la representación, la representación. El mapa de Carnot hace la representación de la tabla de verdad. De la tabla de verdad. Tabla de verdad. La representación de la tabla de verdad. ¿Ya? La representación de la tabla de verdad. Específicamente de los min términos. De los min términos. Específicamente de los min términos, ¿no? Entonces, prácticamente el mapa de Carnot es la misma tabla de verdad representada, la misma tabla de verdad representada, ¿no es cierto? La misma tabla de verdad representada en un mapa acá, ¿no? Entonces aquí tengo la tabla de verdad. La tabla de verdad va a ser 0, 0, las posibles combinaciones, ¿no? 0, 1, 1, 0 y 1, 1, ¿no es cierto? Y la salida, obviamente, esto siempre nos dan como dato, pero en este caso me voy a inventar 0, 1, 1, 0, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los min términos? Los min términos es donde hay unos, ¿no es cierto? La multiplicación de todas las variables, ¿no es cierto? Esos son los min términos. Entonces, voy a hacer el mapa acá. En este caso, como tengo dos variables, ¿no es cierto? Voy a hacer un cuadrito de 4 por 4. Un cuadrito de 4 por 4. Aquí voy a poner A y aquí voy a poner B, ¿no es cierto? Aquí, la forma en la que nosotros vamos a representar es de la siguiente forma, ¿no? Vamos a representar siempre vamos a comenzar con 0, es decir, aquí vamos a poner un 0 y luego un 1. La misma manera acá, un 0 y luego un 1. Ahora, este 0, ¿no es cierto? Representa, como ya lo habíamos visto en los min términos, el A negada, ¿no? Porque esta es A, en este caso pertenece a las columnas, entonces 0 A negada, 1 A sin negar, ¿no? 1 A sin negar. Entonces B es el B negado y 1 el B sin negar, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy llenando
la tablita de min términos, por ejemplo, aquí tengo A vale 0, ¿no es cierto? Este 1 es cuando A vale 0 y B vale 1. Entonces, A vale 0, me ubico en la columna de ceros y B vale 1, entonces pongo aquí el 1. Acá, ¿no es cierto? A vale 1 y B vale 0. Entonces, A vale 1 y B vale 0. Y ahí, ¿no es cierto? Yo tengo la representación de mi tabla de verdad, ¿no es cierto? En el mapa acá. Obviamente que, por ejemplo, aquí cuando A vale 0 y B vale 0, ¿no es cierto? 0, 0, vale 0, ¿no? Y acá cuando A vale 1 y B vale 1, también vale 0. Pero los ceros no me interesan, solo me interesan los unos, porque estoy trabajando con min términos. Entonces, como es la representación de min términos, ¿no es cierto? Al sacar la función lógica de la tabla de, perdón, del mapa acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, este 1, ¿no es cierto? Voy a poner aquí F. Este 1 es A vale 1, entonces A, ¿no es cierto? Y B vale 0, entonces B negado. A, B negado, ¿no es cierto? Acá A vale 0, es decir, A negado, entonces más A negado, y B vale 1, entonces B sin negar, A, B negado, ¿no es cierto? Que es lo mismo sacar la función lógica con min términos acá, ¿no es cierto? A negado, B más A, B negado, ¿no es cierto? Es lo mismo, entonces por eso es que decimos que es la representación de la tabla de verdad o de los min términos de la tabla de verdad. Entonces, cuando tengo dos variables se representa así. Cuando tengo tres variables, vamos a poner aquí tres variables, A, B, C, A, B, C, ¿no es cierto? Voy a poner aquí 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1, ¿no es cierto? Esas son todas las posibles combinaciones. Y ahora lo que hago es em, colocar unos, ¿no es cierto? Perdón, colocar la respuesta. Entonces voy a poner al azar, voy a poner las siguientes, ¿no es cierto? Y como tengo en este caso tres variables, lo que procedo a hacer es a dibujar de la siguiente manera. Aquí voy a poner dos filas por cuatro columnas, ¿no? Dos filas por cuatro columnas. Entonces, en la parte superior tomo las dos primeras variables, A, B, y en la parte inferior la variable que sobra, C, ¿no es cierto? Y lo que hago es colocar en la siguiente forma, ¿no? Esa es la forma recomendada, sin embargo hay una regla para colocar esto. Pongo 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0, ¿ya? Acá hago lo mismo que hice anteriormente, comienzo con 0 y después 1, ¿no es cierto? 0, 1, ¿ya? Ahora, otra vez voy a colocar aquí A y B, al valer 0, 0 significa que están negadas, ¿no? A negado, B negado, A negado, B, A, B, A, B negado, ¿no? C negado, C, así es la representación, ¿no? Entonces,
esa es la recomendación de colocar las columnas, ¿no es cierto? Para mis variaciones. Sin embargo, hay una regla que para colocar esto y es que de columna a columna tiene que haber un cambio, el cambio de un estado, de una variable, del estado de una variable, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, de aquí, de la primera columna, A vale 0, B vale 0. En la segunda columna, B cambió y A se mantuvo. En la tercera columna, en cambio, A cambió y B se mantuvo. Y en la cuarta columna, A se mantiene y B cambia. Entonces, siempre hay un cambio, ¿no es cierto? Siempre hay un cambio. Si se dan cuenta, en el salto de la primera columna, el cambio es B. En el salto de la segunda columna, ¿no es cierto? De la segunda a la tercera, el cambio es A. Y en el salto de la tercera a la cuarta, el cambio es B. Ahora, esa alternancia de estados, ¿no es cierto? Tiene que darse 1, 1, ¿no es cierto? Si aquí cambió B, el siguiente tiene que cambiar A. Y si aquí cambió A, el siguiente tiene que cambiar B. Por eso es que se recomienda más que todo dejarlo así, ¿no? 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Bien, entonces una vez que ya tengo eso, lo que hago es colocar los unos, ¿no es cierto? Aquí. Entonces comienzo con el primer 1, ¿no es cierto? El primer 1 me dice que A vale 0, B vale 1. Entonces me coloco en la columna de 0, A y B1. Entonces estoy en esta columna, ¿no es cierto? Dice que A vale 0, B vale 1 y C vale 0. Entonces 0, 1 y C 0. Entonces aquí coloco el 1. Ese es el primer 1, ¿no? Ese es el primer 1. El siguiente 1, ¿no es cierto? Está acá, 0, 1, ¿no es cierto? Entonces sigo en esta columna, pero ahora C vale 1, entonces el 1 está acá. ¿Ya? Vamos con la siguiente, es 1, 0, 1, 0, ¿no es cierto? Entonces 1, 0 está en esta columna, aquí está 1, 0, y C vale 0, ¿no? Entonces vengo aquí. ¿Ya? Y acá 1, 0 y C vale 1, ¿no es cierto? Aquí. ¿Ya? Y miren, ahí están los cuatro unos, ¿no es cierto? Que es lo único que me interesa. Obviamente que, por ejemplo, en 0000, ¿no es cierto? 000, ¿no es cierto? Hay un 0. En 001, ¿no es cierto? 001, hay un 1. En, ¿dónde más? En 110 hay otro 0. Y en 111 hay otro 0. Pero no me interesan los ceros. Me interesan solo los unos, ¿ya? Vamos con la última, que es la tabla de verdad de 4 variables, ¿no es cierto? Entonces, vamos con la tabla de verdad de 4 variables. Entonces, tengo A, B, C, D. Y tengo F. Entonces, vamos a ver. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, y las dos últimas serán 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1, 1, ¿no es cierto? Estas son todas las posibles combinaciones. Revisen, por favor, si está bien. La otra manera es, como les había enseñado también, ¿no es cierto? Ir colocando 8 primero, luego 8 ceros, luego 8 unos, luego la mitad, 4 ceros, 4 1, 4 ceros, 4 1, luego la mitad de la mitad, es decir, 2 ceros, 2 unos, y luego 1 0, 1 0, ¿no? Bien, de la misma manera voy a colocar unos al azar, ¿no es cierto? Voy a colocar unos al azar.
¿no es cierto? Y ahora voy a dibujar el mapa acá, que me va a ayudar a representar las 4 variables. Entonces, este es un mapa 4x4, 4 filas, 2, 3, 4, y 4 columnas, 2, 3, 4. Y ya lo tengo mi mapa acá, ¿no es cierto? Ahora, aquí arriba voy a colocar las dos primeras, AB, y acá abajo las dos siguientes, CD. Que, ojo, también puedo colocar arriba CD y abajo AB, ¿no? No pasa nada. Entonces aquí voy a colocar A negado, B negado, A negado B, AB, A, B negado. C negado, D negado, C negado, D, C negado, D, C, D y C, D negado, ¿no es cierto? C, D negado. Entonces, aquí, antes de seguir, esto aplica para todos los mapas K, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta es mi posición 0. Voy a colocar aquí mi posición 0, mi posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, ¿no es cierto? ¿Cómo se ve esto acá? Se ve aquí, ¿no es cierto? Esta es mi posición 0, mi posición 1, mi posición 2, 3, ¿no es cierto? 4, 5, 6, 7, ¿no es cierto? Luego vengo acá, 8, 9, 10, perdón, buenas noches. 10 aquí abajo, 11, ¿no? 12, 13, 14 y 15. Perdón, 14 es abajo, ¿no? 14 y 15 aquí, ¿no? Así se ve el mapa. Así son las posiciones. Por ejemplo, aquí yo tengo 0, 0, 0, 0, ¿no es cierto? En esta es la posición 0, miren. 0, 0, 0, 0, ¿no? Entonces, por eso es la posición 0. Y luego sigue ese orden, ¿no? 0, 1, 2, 3, luego 4, 5, 6, 7 y así, ¿no? Tal cual como está ahí. Entonces, por ejemplo, eso me ayuda muchísimo porque yo digo, a ver, si ustedes quieren guiarse por eso, ¿no es cierto? Este 1 de aquí, ¿no es cierto? Está en la posición 2, entonces simplemente lo pongo aquí. Aquí hay un 1. Y sí, lo vamos a comprobar. Aquí tengo 0, 0 y aquí tengo 1, 0. Entonces, miren, este 1 está en 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0. Ahí tengo el 1, ¿no es cierto? Luego tengo otro 1 en la posición 3, que está aquí, la posición 3. En la posición 6, ¿no es cierto? Que está aquí. En la posición 7, que está aquí, ¿no es cierto? En la posición 8, está acá. La posición 9 está acá, ¿no es cierto? En la 12 y en la 13, ¿no es cierto? Esos son todos los unos que tengo. ¿Se acuerdan que los min términos también se podían hacer, expresar de esa forma? Es decir, yo podía decir que f es igual, en función de los min términos, la sumatoria, ¿no es cierto? De, por ejemplo, aquí, 2, 3, pues voy poniendo 2, 3, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, ¿no es cierto? 12, 13, coma 12,
13, ¿no es cierto? Por eso se dice que es la representación de la tabla de verdad con los min términos, ¿no? Entonces, listo, ahí tengo ya la representación de mi tabla de verdad, de los min términos de mi tabla de verdad, acá, ¿no es cierto? En el mapa de Karnaugh, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a trabajar máximo hasta 4 variables, ¿no es cierto? Y eso es lo que vamos a ver en este momento, solo hasta la representación hasta 4 variables, ¿ya? Sin embargo, si el mapa acá sí nos permite hacerlo hasta 5 variables, ¿no es cierto? Y en realidad es fácil, ¿no? No es difícil, en realidad es fácil. Bien, algo que quiero que ustedes lo vean aquí, algo que quiero que ustedes lo vean aquí, es lo siguiente, ¿no? Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? No hay. ¿No? ¿Alguien tiene alguna pregunta tal vez? Hasta ahorita solo hemos visto la representación de, dígame. A ver, hasta ahorita solo hemos visto lo que es la representación de la tabla de verdad en un mapa acá, ¿no es cierto? Es todo lo que hemos visto hasta ahorita. Sin embargo, ahorita, bueno, si tienen alguna pregunta, solo hemos visto cómo se representa un mapa acá, ¿no es cierto? La tabla de verdad, primero de 2 variables, luego de 3 variables, luego de 4 variables, ¿ya? Entonces vamos a ver solamente hasta 4 variables para luego pasar a lo que es la simplificación de mapas K. Pero antes de pasar a la simplificación, bueno, si tienen alguna pregunta, háganme saber. Antes de pasar a la simplificación, ¿no es cierto? Yo quiero explicar lo que es el tema adyacente, porque eso es un concepto adyacente. Es un concepto que vamos a manejar en lo que es mapas K. Entonces, por ejemplo, me voy a ubicar en una posición, va a ser la posición 7, ¿no es cierto? La posición 7. Ahora, el tema adyacente o el concepto adyacente quiere decir que comparte un lado, ¿ya? Comparte un lado. Por ejemplo, el 7 comparte este lado, ¿no es cierto? Esta línea, este lado comparte con el 5. Esta línea comparte con el 3. Esta línea comparte con el 15. Esta línea comparte con el 6. Entonces, como comparte un lado, significa que es adyacente. Entonces, por ejemplo, en la posición 7, ¿no es cierto? Voy a poner aquí posición 7. Posición 7. Las posiciones adyacentes, ¿no es cierto? Las posiciones adyacentes de la posición 7, las posiciones adyacentes son las que comparten un lado, es decir, el 5, ¿cuál más? El 3, el 6 y el 15, ¿no es cierto? Esas cuatro posiciones son las posiciones adyacentes de 7, ¿no es cierto? De la posición 7, ¿ya? Ahora, esas son las adyacentes. Mucho ojo, el 13 no es adyacente, el 13 es diagonal. El 13 no comparte un lado con el 7, comparte un ángulo, ¿no es cierto? Una esquina, un ángulo. Entonces, cuando comparte un ángulo, eso es diagonal. Eh, Esto es adyacente, ¿no? Esto es adyacente. Entonces, solo me sirve lo que es adyacente, ¿no? Entonces, por ejemplo, señor Manchay, ayúdeme con si yo me ubico en la posición 5, ayúdeme con
¿cuáles son las posiciones adyacentes a la posición 5? ¿Está ahí, señor Manchay? Presente. ¿Cuáles son las posiciones adyacentes a la posición 5? Ya le digo. Ya. Serle sincero, yo entré hace rato nomás su clase, pues hablando medio. Ya, pero bueno, a ver, la pregunta es, ¿sí me entendieron qué es adyacente? Sí, Inge. A ver, Sí, vamos, Jennifer, dígame cuáles son las posiciones adyacentes a la posición 5. Sería el 1, El 1, muy bien, el 4, listo, el 13 y el 7. excelente, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Entonces ya entendimos cuáles son las posiciones adyacentes, ¿no? Son prácticamente los que comparten un lado. Ahora, en el tema, en este tema, ¿no es cierto? En el tema de mapas K, el mapa K está conceptualizado en un plano tridimensional, ¿no? ¿Qué quiero decir esto? Que este, este lado de aquí, ¿no es cierto? Es como que si se doblara hacia adentro y se tocara con este lado de acá, ¿no es cierto? Nosotros lo vemos como un cuadrado, pero en realidad lo que está haciendo es tocarse con el lado de acá. Entonces, por ejemplo, para explicarlo así, ¿no es cierto? El 8, me voy a ubicar en la posición 8, ¿no es cierto? Los lados adyacentes al 8 es este lado de aquí, ¿no es cierto? Este lado de aquí, perdón, este lado de aquí, ¿no es cierto? Y lo que les decía, este lado de aquí, lo que hace es como darse la vuelta y tocarse con este lado de acá. Entonces, el primer punto adyacente del 8 es el 0, ¿no es cierto? ¿Ya? El primer punto adyacente del 8 es el 0. Ahora, este lado de aquí arriba también es como que si se doblara hacia adentro y hacia abajo y tocara este lado de acá. Por lo tanto, el otro adyacente del 8 es el 10. Es el 10, ¿no? Y obviamente tenemos el 9, ¿no es cierto? Que es otro adyacente y el 12, que es otro adyacente. ¿Ya? Entonces tenemos, y lo vamos a anotar aquí, ¿no es cierto? Nos ubicamos en la posición 8, ¿no es cierto? Y las posiciones adyacentes al 8, las posiciones adyacentes al 8 son el 0, ¿no es cierto? El 10, el 9 y el 12. 0, 9, 10 y 12. ¿Sí me entendieron? ¿Por qué? Porque este lado de arriba, ¿no es cierto? Comparte el lado con este lado de abajo. O sea, yo lo explico así porque es un tema de que ustedes, bueno, lo visualicen. Es como que esto fuera un cilindro, ¿no? Esto fuera un cilindro y es como que tengo así, ¿no es cierto? Pero lo que está haciendo es doblarse de manera que este lado de aquí, ¿no es cierto? Y este lado de acá, que son los extremos, ¿no es cierto? Se unen hacia adentro y se topan, ¿no es cierto? Entonces, de manera que, por eso es que sale que la posición 8 tiene como adyacentes al 0, al 10, ¿no es cierto? Que parecería que no fueran, ¿no? Pero sí son. De la misma manera, de la misma manera, por ejemplo, nos ubicamos en la posición, aquí quiero que me ayude alguien, nos ubicamos en la posición 2. Iverson, ayúdeme, por favor. ¿Cuáles son los adyacentes al 2? A ver, del 2 sería el 3, Yes. 6, ah, mm, Adyacentes. Sería el 3, el 3. el 6, Muy bien, el 10 y el 0. muy bien, excelente, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Obviamente el 2
comparte lado con el 6, el 2 comparte lado con el 3, pero el 2 también, ¿no es cierto? Viene por aquí, ¿no es cierto? Y este lado se une con este lado de acá, por lo tanto comparte lado con el 10. Y este lado de aquí, ¿no es cierto? Se une con este lado de acá y comparte lado con el 0. ¿Ya? Esas son las posiciones adyacentes. Ahora, toda posición tiene 4 adyacentes, ¿no? Toda posición tiene 4 adyacentes. Es decir, si yo me ubico en cualquier punto, voy a tener cuatro vecinos, ¿no es cierto? Que comparten cerca, digamos, conmigo, ¿no es cierto? En cualquier posición que yo ponga, ¿ya? 4 vecinos. Entonces, ¿me entendieron hasta ahí? Sí, Inge. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Necesitan que repita algo? ¿No? Bien. Inge, disculpe, si le puede preguntarte, o sea, creo que ya dio al inicio, pero no sé, solo estoy no entiendo. La posición de los números que están dentro de la tabla. A ver, vamos aquí comencemos. A ver, miren. Siempre voy a ubicar las letras así. A negado, B negado, A negado, B, A, B negado, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el A negado, B negado es toda esta columna. Esto es toda esta columna. Esto es toda esta columna. Esto es toda esta columna. Entonces, por ejemplo, voy a ubicar este 1 de aquí, ¿no? Voy a ubicar este 1. Este 1 dice 0, 1, ¿no es cierto? Entonces, 0 significa A negado, 1 significa B. Entonces, A negado, B. Entonces me ubico aquí, aquí vengo, A negado B. Ya sé que estoy en esta columna y ahora vengo y sigo A negado B, C negado, ¿no es cierto? A negado B, C negado. Miren, aquí está el 1. Y así voy ubicando todos los unos, ¿no? Todos los unos los voy ubicando así. Por ejemplo, el siguiente es 0, 1, es A negado B, ¿no es cierto? Sigo en esta columna, pero ahora C vale 1. Entonces, A negado B, C vale 1. Entonces ubico el 1 acá, ¿ya? Esa es la manera en la que funciona o en la que se colocan los unos en el mapa acá. ¿Sí está claro? Sí. Ya. Bien, excelente. Entonces, dicho Inge, eso, una pregunta, Inge. dígame. En este caso, si se le coloca los números horizontales, no importa, es Como igual o, horizontales. por ¿Cómo? ejemplo, ahí usted en el mapa de Carnao le ha puesto AB sobre C. Y si le pongo yo C sobre AB, No hay problema. Es lo mismo, ¿no? es lo mismo, ¿no? Y es lo mismo. Bien, vamos con las reglas para simplificación. Reglas para simplificación. Reglas para simplificación. Entonces, la primera regla para simplificar, ¿no es cierto? La primera regla para simplificar es construir el mapa acá, ¿no es cierto? Construir el mapa acá. Construir el mapa de Carnao o el mapa acá, que es lo mismo, construir el mapa acá y colocar los unos. Colocar los unos. Los unos, que a su vez los unos son los min términos, ¿no? Los unos son los min términos. ¿Ya? Esa es la primera regla. La segunda regla, ¿no es cierto? La segunda regla es identificar los unos o los min términos, ¿no es cierto? Los unos que no tengan Mija, por favor, no me que no tengan otros unos adyacentes.
adyacentes, ¿no? Entonces, los unos que estén solitos, ¿no es cierto? Los unos que no tengan vecinos, digámoslo así, ¿no es cierto? A esto nosotros les vamos a llamar islas, a estos unos, islas. ¿Ya? Islas. La tercera regla. La tercera regla. Agrupar los unos, agrupar los unos en grupos de, ¿no es cierto? Voy a comenzar desde el más grande, ¿no es cierto? Que en las variables de 5 puede que existan 32, grupos de 32 unos, 16, 8, 4, 2, ¿no es cierto? Entonces 32, 16, 8, 4, 2. Ahora, no puedo agrupar, no puedo decir aquí hay 6 unos, ¿no es cierto? No, solo puedo hacer grupos de 4 o grupos de 8. No puedo decir aquí hay 12 unos, no. Tiene que ser 8 o 16, pero no puede ser 12, 14, 10, no puede ser, ¿no? Entonces, los voy agrupando, los unos en grupos, pero los unos que se encuentran adyacentes. Adyacentes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Adyacentes. Adyacentes quiere decir que comparten quiere decir que comparten un lado, ¿no? O sea, que comparten cerca, ¿no? Un lado, ¿no es cierto? Les explicaba. Entonces, agrupar, ¿no es cierto? En grupos de 32, 16, 8. Entonces, los agrupo, ¿no? Agrupo los unos, ¿no es cierto? Que tienen vecinos, que tienen adyacentes, ¿no? No los que tienen diagonales, ¿ya? Y la regla, la última regla, la regla número 4 es escribir la función lógica simplificada. ¿No es cierto? Y ahorita les voy a enseñar cómo se hace eso. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a comenzar. Voy a borrar esto, voy a dejar el mapa acá, tal cual. Ya. Listo. Bien, entonces voy a colocar unos al azar, ¿no es cierto? Voy a colocar unos al azar. Y los unos que voy a colocar van a ser así. Va a ser 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ¿ya? Bien, entonces lo primero que dice es construir el mapa acá y colocar los min términos, ¿no es cierto? Entonces ya coloqué los unos, ya está construido el mapa acá y tiene los unos, ¿no es cierto? Construidos. Listo, entonces vamos con identificar los unos que no tengan otros unos adyacentes. Entonces vamos a ver. Por ejemplo, me ubico en este uno de aquí, ¿no es cierto? Este uno sí tiene adyacentes, ¿no es cierto? Este uno tiene como adyacente a este, ¿no es cierto? Entonces no es una isla. Lo mismo este uno también tiene como adyacente a este, tampoco es una isla. Y estos unos también son vecinos, entonces no están solitos, ¿no? Sí se pueden agrupar. Entonces, no tengo unos que estén solos, ¿no es cierto? Luego dice agrupar los unos en grupos de
32 no voy a tener, 16 tampoco voy a tener, 8 posiblemente, vamos a ver. Sí tengo 8 unos, pero no se pueden agrupar los 8, ¿no es cierto? Porque los 8 tienen que ser adyacentes. 4, en grupos de 4 sí tengo, miren, aquí tengo un grupo de 4 adyacente. Si se dan cuenta, todos estos unos son adyacentes. Este uno es adyacente de este, y este es adyacente de este, y este es adyacente de este, ¿no? Entonces son adyacentes entre sí, por lo tanto los puedo agrupar. Ahora, otro grupo de 4 que puedo agrupar, por ejemplo, es este, ¿no es cierto? 1 es adyacente de este 1 de aquí. Y este 1 tiene como adyacente a este 1 de aquí. Y este 1 tiene como adyacente a este 1 de aquí. Por lo tanto, se pueden agrupar. ¿Ya? Y el último que se puede agrupar es estos dos unos, que ya no es de grupo de 4, sino es grupo de 2. Pero la recomendación es que ustedes comiencen con los grupos de mayor, ¿no es cierto? 16, 8, 4, 2. Entonces van viendo si es que puedo de 8, de 16, si es que puedo de 8, si es que puedo de 4 y si es que puedo de 2. Siempre de mayor a menor. Y lo último que me dice es escribir la función simplificada. Y aquí vamos a escribir f es igual, ¿no es cierto? Vamos a escribir el grupo tomate, ¿ya? El grupo tomate. Entonces, el grupo tomate, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo así. La pregunta es, ¿qué variables comparten los 4 unos? O sea, ¿qué variables repiten los 4 unos? ¿No es cierto? Estas dos de aquí, ¿no es cierto? Miren, este 1 tiene A negado, B negado, más C negado, D. Este 1 de aquí tiene A negado, B negado, más C negado, D. Este 1 de aquí, el de más abajo, el tercero, tiene A negado, B negado, C, D. Y el último tiene A negado, B negado, C, D negado. Entonces, los 4 unos, las variables que repiten los 4 unos es A negado, B negado. Entonces, yo solamente escribo las variables que se repiten. En este caso, las variables que se repiten es A negado, B negado. No se repite C, ni C negado, ni D negado, ¿no? Siempre están cambiando, miren. ¿No es cierto? Entonces ya tengo el primer grupo, ¿no es cierto? La función simplificada del grupo de 4. Más, ¿no es cierto? Vamos con los unos, ¿no es cierto? Que están en las 4 esquinas. Entonces, miren, entre esta columna de aquí, ¿no es cierto? La primera columna y la última columna, ¿cuál es la variable que se repite? Entre la primera columna, ¿no es cierto? Esa columna y la última columna, ¿cuál es la variable que se repite? A, tengo aquí A y B negado. no. B negado. B negado. A negado, acá tiene A, no se repite A. Se repite solamente el B negado, entonces escribo B negado. Ahora, entre la primera fila, ¿no es cierto? Porque estos unos están en la primera fila y en la última fila. Entre la primera fila y la última fila, ¿cuál es la variable que se repite? De negado. La de Inge. D negado, no D negado, ¿no? D negado, ¿ya? Entonces ya tengo mi función lógica de los 4 unos que están agrupados en morado, ¿no es cierto? Y me falta uno más, ¿no es cierto? Que es el de azul. Entonces pongo más el de azul. Y aquí, miren, son un grupo de 2, ¿no? Miren, ese grupo de 2, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las las variables que repiten ese grupo de 2? Primero va a repetir las A y B, ¿no es cierto? Miren, ese grupo de 2 comparten A y B. Entonces escribo A, B. Y después, entre esta fila y esta fila, ¿cuál es la variable que se repite? D sin negar. D, muy bien, D sin negar, no, D, ya. Y miren, ahí está, una función lógica por cada grupo de unos. Y esa es mi función simplificada, ¿no es cierto? Esa es mi función simplificada, ¿ya? Entonces yo pude haber aplicado todas todos los postulados, leyes y teoremas y voy a llegar a este resultado, ¿no es cierto?
a este resultado. Entonces, ¿tienen alguna pregunta tal vez? Vamos a hacer más ejercicios. Vamos con otro ejercicio. Vamos a ver. Voy a borrar igual. Listo. Ya. Entonces vamos a hacer otro ejercicio. Igual voy a poner unos al azar, de manera que se vayan viendo diferentes ejemplos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, voy a poner 1, 1, 1, 1, 1, 1, ¿no es cierto? Listo. El primer paso ya está hecho, que es construir el mapa acá y poner los min términos, los unos, ¿no es cierto? El segundo paso es ver si es que hay uno, ¿no es cierto? Hay unos que no se pueden, que no tienen adyacentes, es decir, que no se pueden agrupar, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, este 1, ¿no es cierto? Este 1 sí tiene adyacente, ¿no es cierto? Miren, estos dos son adyacentes, ¿no es cierto? Entonces, este 1 de aquí abajo sí tiene adyacente. Este 1 también tiene adyacente, este 1 también tiene adyacente, ¿no es cierto? Pero este 1 de aquí no tiene adyacente. No tiene un vecino, miren. Deberíamos tener algo aquí, no lo tenemos, ¿no es cierto? Deberíamos tener algo acá, tampoco lo tenemos. Deberíamos tener algo acá, tampoco lo tenemos. Deberíamos tener algo en la parte de abajo, tampoco lo tenemos, ¿no es cierto? Entonces, este 1 es lo que nosotros le conocemos como una isla. Un 1 que no se puede agrupar, ¿no es cierto? Muy bien, ya no hay más unos, ¿no es cierto? Que no se puedan agrupar. Los demás sí se pueden agrupar. Luego digo, a ver, tengo algún 1, ¿no es cierto? Tengo algún 1 que, perdón, tengo grupos de 8, no hay grupos de 8, ¿no? Grupos de 4, sí hay grupos de 4. Por ejemplo, aquí estos 4 unos es un grupo de 4. ¿No es cierto? Es un grupo de 4. Es un grupo de 4. ¿Ya? Y aquí quiero explicar algo que se me olvidó anotar acá, ¿no es cierto? Aquí. Un mismo min término o 1. Un mismo min término o 1, perdón. Un mismo min término o 1. O 1, ¿no es cierto? Puede agruparse varias veces. Puede agruparse varias veces. De acuerdo a la necesidad, ¿no? Varias veces. Tiene apagado el micrófono. Ya, puede agruparse varias veces de acuerdo a la necesidad que tengamos, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar en esta parte de aquí abajo, ¿no? En esta parte de aquí abajo, ¿no es cierto? Miren, este 1 se va a quedar solito, ¿no es cierto? Pero yo lo puedo agrupar a este 1 de acá y no importa que este 1 ya esté dentro de otro grupo, ¿no? Las veces que sea necesario, con tal de que los unos no se queden solitos, yo los puedo agrupar. Bien, una vez que ya hice eso, voy a anotar f es igual, ¿no es cierto? Y voy a comenzar con
los 4 unos que tengo aquí. Miren, los 4 unos comparten estas dos columnas, ¿no es cierto? Entonces, entre estas dos columnas, ¿cuál es la variable que permanece constante, que no cambia? B. B, ¿no es cierto? B es la variable que no cambia. Y estos 4 unos comparten estas dos filas, ¿no? La fila 2 y la fila 3. ¿Cuál es la variable que no cambia entre la fila 2 y la fila 3? La D. D. La D, ¿no es cierto? La D. Entonces ya tengo la función del grupo de 4, ¿no? Más, vamos con el grupo de 2, ¿no es cierto? Esta pareja de unos. Primero que todo comparten A y B, ¿no es cierto? Los dos unos están en la misma columna A y B, por lo tanto comparten A y B, ¿no es cierto? Y comparten estas dos filas, ¿no es cierto? Entonces, en estas dos filas, ¿cuál es la variable que no cambia entre la tercera y la cuarta? La variable C, ¿no? Entonces, C es la variable que no cambia. Y ahora vengo, ¿no es cierto? Y escribo la isla, la que no se puede agrupar, ¿no es cierto? Entonces, la que no se puede agrupar tiene A, B negado, A, B negado, C negado, D negado. C negado, D negado. Ya. Y así, ¿no es cierto? Es como, esta es la función lógica de esta tabla de verdad. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Si está entendido, señorita Bawis, señor Shiwe, Franklin Cañar, Estupiñán, ¿está entendido? En la Moral, última parte no podría repetir. ¿qué parte específicamente? La última que hizo, Los números solitarios. integró La las isla. 4. Ya, la isla tiene, ¿no es cierto? La isla tiene A, B negado, C negado, D negado. Entonces, como no tiene agrupación, anoto todas las variables, ¿no es cierto? A, B negado, C negado, D negado. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta tal vez? Bien, entonces vamos a hacer la corrección del taller, ¿no es cierto? Vamos a hacer la corrección del taller. Con esto va a estar un poco más claro. Perdón que voy a tomar de acá, porque ya lo hice, la corrección del taller. Bien. Entonces vamos a hacer la corrección del taller, ¿no es cierto? El taller nos decía así, que usando mapas de Carnot, ¿no es cierto? Usando mapas de Carnot, simplifiquemos la función lógica y luego la implementemos con compuertas NOR. Entonces vamos a ir paso con paso, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer el primer paso, que es hacer el mapa de Carnot, ¿no es cierto? El mapa acá. Entonces, como tengo 4 variables, va a ser un cuadrado de 4 por 4, ¿no? Entonces, 4 filas, 1, 2, 3, 4 y 4 columnas, ¿no? 1, 2, 3, 4, a ver, 1, 2, 3, 4, ya. Listo, entonces venimos acá, tac, ¿no es cierto? Y esto lo hacemos.
¿Ya? Entonces vamos a colocar aquí AB. Yo siempre coloco arriba AB y abajo CD. Sin embargo, si ustedes colocan arriba CD y abajo AB, es lo mismo, ¿no es cierto? Y aquí yo coloco A negado, B negado, A negado B, AB, A, B negado. Luego acá C negado, D negado, C negado, D, C, D y C, D negado, ¿no es cierto? Y voy a ir colocando los unos, ¿no es cierto? Por ejemplo, coloquemos también 0, bueno, aquí es 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Aquí es 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0, ¿no? Entonces, vamos con el primer 1, ¿no es cierto? Como ustedes ya son expertos, este tiene 0, 0, 0, 0. 0, 0, ¿no es cierto? Aquí, 0, 0. Aquí está el primer 1. El segundo 1 está en 0, 0, 0, 1, ¿no es cierto? Sigo en 0, 0, 0, 1. Aquí está el otro 1, ¿no es cierto? Vamos con el otro 1. El otro 1 está aquí, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Está aquí el otro 1, ¿no es cierto? Están ahí 3 unos, ¿no? Vamos con el otro 1 que dice 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. Aquí. Aquí está el otro 1. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. Está aquí el otro 1. ¿No es cierto? Vamos con el otro. Este ya lo acabo de hacer ahorita. 0, 1, 1, 1. Este es el siguiente, ¿no es cierto? 0, 1, 1, 1. Aquí está el otro 1. ¿Verdad? Vamos con el otro 1. 1, 0, 0, 1. Este. 1, 0, 1, 0, 0, 1. Aquí está el otro 1. ¿No es cierto? 1, 0, 1, 0. ¿No es cierto? Este 1. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. Está aquí. Vamos con el siguiente. 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. Está aquí. Y el último es este de aquí que dice 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1. Ahí está. ¿No es cierto? ¿Tienen alguna pregunta de cómo se llenó esto? ¿Tienen alguna duda o quieren revisar algo o quieren que se vuelva a explicar algo tal vez? ¿No? ¿Está todo claro? Sí, Inge, sí. Así tengo yo también. Ya. Ahí sí. Ya vayan comprobando con su taller. El segundo paso dice que, ¿no es cierto? Debo ver si es que hay unos que no se puedan agrupar, es decir, islas, ¿no es cierto? En este caso, miren, este 1 sí se puede agrupar, ¿no? Tiene un adyacente. Este 1 también tiene un adyacente. Este 1, de hecho, no hay ninguna isla aquí, ¿no? Entonces, lo siguiente que voy a hacer es agrupar. Entonces, voy a ver si es que hay grupos de 16, no va a haber, de 4 sí hay, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay un grupo evidente de 4 en el que todos son adyacentes entre sí, ¿no es cierto? Por ejemplo, miren, este es adyacente de este, y este es adyacente de este, y este es adyacente de este. Todos son adyacentes, ¿no? Entre sí. Bien, ¿hay otro grupo de 4? No hay otro grupo de 4, ¿no? Ahora, aquí, tengo que buscar la mejor manera de agrupar de manera que los unos que se repitan sean los mínimos posibles, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, voy a agrupar aquí, ¿no es cierto? Voy a agrupar acá y voy a agrupar aquí, ¿no es cierto? Miren cuántas veces, este 1 está repetido 2 veces, este 1 está repetido 2 veces. Eso es lo que tengo que evitar, ¿no es cierto? Entonces, miren, esa es una manera de agrupar y puedo seguir, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a agrupar y otra vez repito un 1 y aquí voy a agrupar y otra vez repito un 1, ¿no es cierto? Estoy repitiendo muchas veces unos repitiendo, que no está mal, ¿no? Va a estar bien, pero lo ideal es hacer que la menor cantidad de veces se repitan los unos agrupados. Entonces, miren cómo yo puedo agrupar de la siguiente manera.
primero que todo, voy a agrupar, ¿no es cierto? Estos dos unos. ¿Ya? Voy a agrupar también este 1 con este 1, ¿no es cierto? Y lo siguiente que puedo hacer es, a este ya lo ocupé, vamos a ver, aquí está. Lo siguiente que puedo hacer es agrupar este 1 así, aquí, con acá, ¿no es cierto? Que está bien. O agrupar este 1 aquí. Y obviamente, déjenme coger otro color. Este 1 acá. ¿Ya? Listo, entonces lo voy a dejar así, ¿no es cierto? Solamente repito 2 veces unos, ¿no es cierto? En la anterior repetía 4 unos, ¿no es cierto? Ahora solo estoy 2 unos repitiendo. Y lo voy a dejar así. Entonces voy a comenzar, F es igual, ¿no es cierto? Vamos a comenzar con los 4 unos. Los 4 unos, miren, de las columnas ninguno se repite, ¿no? Miren, todos tienen variables diferentes. Pero en cambio, como están en una sola fila, repiten, todos los 4 unos repiten estas dos variables, que es C negado D, ¿no es cierto? Y ya está. Ya está los 4 unos. Vamos con los 2 unos de aquí, ¿no es cierto? Los 2 unos de aquí repiten A negado, B negado, ¿no es cierto? Entonces pongo A negado, B negado. Y entre las filas repiten C negado. C negado. Estos 2 unos, ¿no es cierto? En cambio, repiten AB. Entonces pongo más AB. Y entre las filas repiten igual C negado. ¿No es cierto? Vamos con lo que está en azul. En azul repiten A negado B. Entonces pongo más A negado B. ¿No es cierto? Y repiten la variable C. Más, ¿no es cierto? Vamos con lo que está en verde. En cambio, en verde, entre estas dos columnas, ¿no es cierto? Los unos están entre la primera columna y la última columna. La variable que se repite entre la primera columna y la última columna es el B negado. Entonces, esa la anoto. B negado. Y los dos repiten C denegado. Entonces, C denegado. ¿Ya? Y ahí está, ¿no es cierto? Mi función simplificada. ¿Ya? Mi función simplificada. Ahora, alguien por ahí me preguntó y me dijo, ¿es la única manera de hacerlo? No, sí, hay muchas maneras, hay algunas maneras de hacerlo y va a depender de cómo yo agrupe, ¿no? Entonces, como yo estaba agrupando la vez anterior, ¿no es cierto? Va a servir, pero no va a ser la más eficiente, ¿no? Entonces, siempre tengo que buscar que el mínimo de uno se repitan y que se agrupen en grupos de mayor cantidad. ¿Por qué se agrupen en grupos de mayor cantidad? Por ejemplo, de 4, de 8 o de 16. Porque si ustedes se dan cuenta, el grupo de 4, miren cuántas variables junté, solo 2. Grupos de 2, tengo 3 variables. Si tendría grupos de 8, tendría una sola variable, ¿no es cierto? Que después, más adelante, vamos a ver cuando tengamos una variable de 8, ¿no? Entonces, esa es la función. ¿No es cierto? ¿Tienen alguna pregunta tal vez hasta ahí? Inge, una pregunta. En la primera, se puede decir, en la primera columna se repite, tiene un adyacente, el AB con el CD negado. ¿Ya? A negada con B y C con D negado. También tiene un adyacente ahí, en ese extremo. ¿Dónde tiene un adyacente? En ese uno, con el uno El uno de abajo. Sí. Ya, pero en este caso no puedo hacer grupos de 3, ¿no? Lo que les decía, yo puedo agrupar. De 2. Si no, no puedo hacer grupos de 3, solo grupos de 2, 4. Entonces, yo puedo agrupar, les decía que yo puedo agrupar aquí así, con este de acá abajo. Exactamente. También lo puedo hacer. Les dije, si les explicaba que eso sí se puede hacer.
pero si es que ya lo hago así, ¿no es cierto? Si ya cojo en las esquinas, ¿no es cierto? Ya no es necesario hacer esto de acá. Igual estoy repitiendo este 1, ¿no? No es que sea mejor hacerlo así, porque igual estoy repitiendo un 1. Ahora, ¿qué es lo que yo decidí hacer? Lo que yo decidí hacer es agrupar este 1, ¿no es cierto? Con este de aquí abajo, ¿no es cierto? Que también está bien. Las dos maneras están bien, ¿ya? Las dos maneras están bien, no están mal. ¿Sí, sí está claro? Sí, ingeniero, sí. Listo, vamos. Bien, vamos a hacer el Proteus, ¿no es cierto? Que es la parte, me parece que hasta ahí no han tenido ningún inconveniente. Más bien en la parte de Proteus era la parte que más les había llamado la atención, ¿no? Entonces, por favor, si me tienen a la mano la función lógica para que me ayuden, por favor. Vamos a ver. Lo primero que voy a hacer es realizar de manera normal, ¿no? Con las compuertas normales. Entonces voy a poner una AND, ¿no es cierto? Voy a poner una AND. Voy a poner una OR. Voy a poner una NOT. Voy a poner el logic state y el logic proof. Ya. Listo. Entonces, lo primero que voy a hacer es colocar las variables. Aquí quisiera mostrarles esta forma de realizar las variables. Me parece mucho más conveniente. Bien, entonces una vez que colocamos así las variables, ¿no es cierto? A, B, C, D. Ya. Entonces aquí al lado voy a colocar la negación. Bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Por ejemplo, vamos con la primera, ¿no es cierto? La primera me dice C negado D. Entonces es una AND, ¿no es cierto? Entonces voy a poner C negado D, ¿no? O B, D. C negado D. Entonces, D, C negado, ¿no? Que está aquí. ¿Ya? La siguiente me dice A negado, B negado, C negado. Entonces cojo, aquí hay una AND de 3 entradas que podemos utilizarla, ¿no es cierto? Entonces cojo la C negada, la B negada y la A negada. ¿Ya? A negado, B negado, C negado, ya. Vamos con A, B, C negado, ¿no es cierto? Otra AND. Entonces, C negado.
AB. ¿No es cierto? C negado AB. A negado BC, ¿no es cierto? A negado BC. Entonces otra AND, que viene a ser C, B y A negado, ¿no? ¿Ya? A negado BC y D negado C, B negado. Otra AND, ¿no es cierto? D negado. B. A ver, espérense. Allá. B negado C. D negado C y B negado. Listo, y ahora todo esto se suma, ¿no es cierto? Entonces puedo poner y al final, listo. Entonces vamos a ir comprobando, ¿no es cierto? Vamos a coger las tres primeras posiciones, deben estar encendidas, ¿no? Entonces vamos a poner play. Las tres primeras posiciones es 0000, ¿no es cierto? Está encendido, ¿no es cierto? 0000 está encendido. 0001 está encendido. 0010 está encendido. Son las tres primeras posiciones. La siguiente es 0011, debe estar apagado, ¿no? Y se apagó. Vamos con las siguientes posiciones, es 0101 y 0110. Entonces 0101 está prendido y 0110 está prendido, ¿no? La siguiente es 01, 11 ya está, 1001 y 1010. Entonces 1001 prendido y 1010 prendido, ¿no? Y la última posición es 1100 y 1101. 1100 prendido y 1101 prendido, ¿ya? Cualquier otra posición, por ejemplo, esa debe estar apagado, ¿no es cierto? Entonces, bien. ¿Por qué hago esto? Porque es más fácil hacerlo así y comprobarlo. Si es que aquí sale, ¿no es cierto? Entonces prosigo a hacer la siguiente parte, ¿no es cierto? Que la siguiente parte ya es la equivalencia de funciones, ¿no es cierto? Entonces, una vez que ya hago esto, ¿no es cierto? Voy a ver si es que puedo subir sin que se deforme. Sí. Ya. Entonces, voy a hacer la equivalencia de funciones. Voy a hacer la equivalencia de funciones con compuertas NOR, solo con puertas NOR, ¿no? Entonces vengo acá y miren, en equivalencias, ¿no es cierto? Yo les había dicho que una compuerta NAND, ¿no es cierto? Una compuerta NAND es igual a la compuerta NOR con sus entradas negadas, ¿no es cierto? Una AND es igual a una compuerta NOR con sus entradas negadas. Entonces vengo acá y voy a buscar la compuerta NOR. Y también la NOR de 3 entradas. Y también la NOR de 5 entradas de una vez. Ya. Entonces vengo
la NOR de la NOR de 2 entradas, ¿no es cierto? Y voy a coger esta primera compuerta y la voy a poner aquí abajo, ¿cierto? Entonces, miren, si aquí tengo una D, en cambio acá cojo una D negada, que está aquí, ¿no? Si aquí tengo una C negada, acá cojo una C. ¿Por qué? Porque esos son sus entradas negadas, ¿no? Una C. Vamos con la siguiente. Esta es una AND de 3 entradas, entonces cojo una NOR de 3 entradas. Una NOR de 3 entradas, entonces aquí estoy cogiendo una C negada, por lo tanto cojo una C. ¿Qué hice? No sé qué hice. Perdón que mi mouse está medio malo. Sí, aquí estoy cogiendo una C negada, entonces acá cojo una C sin negar. ¿No es cierto? Si aquí estoy cogiendo una B negada, acá cojo una B sin negar. Si aquí estoy cogiendo una A, ¿no es cierto? Perdón, aquí. Estoy cogiendo una A negada, entonces acá cojo una A que estoy en la segunda, ¿no? Si es que aquí cojo una A negada, entonces acá voy a coger una A sin negar. ¿Cierto? Y vengo y sigo con la siguiente AND, que es la equivalencia es una NOR, y aquí vengo, ¿no es cierto? Aquí estoy cogiendo una C negada, por lo tanto aquí cojo una C sin negar. Aquí estoy cogiendo una B sin negar, ¿no es cierto? Por lo tanto aquí cojo una B negada. Aquí estoy cogiendo una A, ¿no es cierto? Por lo tanto acá voy a señalar una A negada, ¿no es cierto? Y ya está, ¿no es cierto? Estoy en la tercera, me faltan 2 más. Otra NOR. Vamos a intentar subir esto de ahí. Otra NOR, ¿no es cierto? En la cuarta es equivalente a la cuarta AND. Estoy cogiendo una C, por lo tanto voy a coger la C negada, que está aquí. Luego estoy cogiendo una B, por lo tanto voy a coger la B negada. Recuerden que es equivalente a las negaciones, por lo tanto estoy cogiendo una A negada, por lo tanto voy a coger una A. ¿Ya? Y la última, que es esta de aquí, ¿cierto? La voy a colocar acá. Y aquí cojo una D negada, por lo tanto aquí voy a hacerle link a la D, ¿no es cierto? Luego estoy cogiendo una C, por lo tanto voy a hacer link a la C negada. Que está aquí. Y acá estoy cogiendo a una B negada, por lo tanto voy a hacer link a la B. ¿Ya? Y listo, ya acabé, ¿no? Ahora, las compuertas OR, ¿no es cierto? Las compuertas OR son equivalentes a una NAND. Pero me dice que la NAND, ¿no es cierto? Me dice que no ocupe las NAND, sino solo NOR, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo cojo una NOR y la niego 2 veces, ¿no es cierto? Lo voy a hacer aquí. Si yo a una NOR, ¿no es cierto? Si yo tengo una NOR AB, ¿no es cierto? Y a la NOR la vuelvo a negar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tengo aquí? Aquí tengo A más B, todo negado, y aquí tengo A más B, la negación de este más la negación, la nueva negación 2 veces, que esto es igual a decir A más B, ¿no es cierto? Entonces, ese era lo único que tenían que resolver, ¿no es cierto? Y lo que hago es coger esta NOR de 5 entradas
y debería negarlo, ¿no? Pero como no debo usar otra cosa que no sea NOR, voy a negarlo con una NOR mismo, de esta manera. Y esto sí les había indicado en clases, ¿no? Esa manera de negarlo sí le había indicado en clases, ¿no es cierto? Y ya tengo. Ahora voy a ir moviendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, 0001, 0010, ¿no es cierto? 0011. Si se dan cuenta cómo van cambiando las dos al mismo tiempo. Y van a ir cambiando, ¿no? En todas las... Porque lo único que hice fue coger las equivalencias. Ahora ustedes me pueden decir, sí, pero igual sigue utilizando aquí not. De la misma manera, ¿no es cierto? De la misma manera puedo cambiar estas compuertas por unas NOR, ¿no es cierto? Por unas NOR, ¿no es cierto? Y lo único que tendría que hacer es tomar esto, ¿no es cierto? Y aquí linkearle doblemente y ya tengo lo mismo que una negación, ¿no es cierto? Que de hecho, si lo ponemos así, miren, cuando yo cambie vamos a hacerle cuando yo cambie a 0, esto va a cambiar a 1, miren, acá también cambió a 1. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, es la otra forma de hacerlo. Y eso era lo que tenían que hacer en el taller. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez hasta ahí?